Hola, buenas tardes, soy María Luisa y vamos a continuar por donde nos quedamos el otro día. Acabamos viendo el ejemplo de Eric, que era un niño de 4 años que estaba tirando dinosaurios de juguetes por la clase y su maestro John se le acercó, le quitó los dinosaurios y le dijo que no podía jugar más con ellos el resto del día. Eric estaba furioso porque se acordó de que Zachary, que era su compañero de clase, tiró los bloques de madera al suelo también el día anterior y no le pasó nada. Entonces él lo vio como una injusticia y a partir de aquí pues empezamos a hablar de las posibles formas que teníamos para hacer que ese niño pues se sintiera incluido como parte del grupo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues ahora vamos a ver 7 pautas que como docentes tenemos que tener en cuenta ante estas situaciones. En primer lugar, gestionar los sentimientos heridos con su expresión y validación. Antes de cambiar el comportamiento de Eric, lo que necesita es ayuda para expresar sus sentimientos de forma aceptable. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues en el ejemplo, John puede trabajar con Eric para enseñarle maneras eficaces de expresar sus sentimientos. Los niños pequeños muchas veces no son conscientes de que su mal comportamiento está motivado por el dolor. Sin embargo, cuando un adulto adivina lo que sienten, los niños se sienten comprendidos y validados. Por eso, la mejor manera de iniciar este proceso pues, es con el ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Pues John le podría decir a Eric, cuando te portas así, Eric, yo me siento herido. Creo que tú posiblemente pues también puedas sentirte herido. Avísame cuando estés preparado para hablar de tus sentimientos. Eric seguramente pues va a necesitar un tiempo para calmarse antes de estar preparado para comentar sus sentimientos y para poder expresárnoslo. Una segunda pauta sería enseñar la diferencia entre sentir y hacer. El niño o la niña va a lograr una nueva herramienta en el momento en el que aprenda a etiquetar los sentimientos y así pueda expresarlo. Entonces, al reconocer y poner nombre a sus sentimientos, en el ejemplo, Eric pues va a conseguir calmarse y pensar antes de actuar. Necesita aprender que es distinto sentirse herido que hacer algo porque se sienta así. Entonces John podría decirle a Eric, lo que sientes es normal, pero lo que haces no siempre está bien. Vamos a pensar en cosas que podamos hacer cuando nos sintamos heridos, que no hieran ni a los demás ni dañen las cosas del colegio. Ahora vamos a continuar viendo 3 pasos que son esenciales cuando un niño o una niña hace daño a otro niño o a otra niña. En primer lugar, tenemos que controlar la acción. Habría que separar a los niños y colocarlos a uno de ellos fuera del alcance del agresor, y esto suele hacerse llevando a los 2 niños a un rincón para calmarse hasta que sean capaces de hablar con tranquilidad. Este lugar para calmarse es como el que explicó en el tema anterior Nereida con el rincón de la calma. En segundo lugar, el segundo paso que podemos hacer, debemos saber como docente gestionar los sentimientos heridos. Es decir, debemos intentar averiguar qué es lo que está causando ese dolor en el niño o la niña y permitir que él mismo sea el que explica lo que le sucede. Cuando nosotros como docente aceptamos y validamos esos sentimientos, va a favorecer que ellos se sientan que pertenecen a la clase. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar que no se puede hacer nada para eliminar la causa del dolor del niño o de la niña. ¿Por qué puede ser? Pues unos padres que se pelean, una enfermedad en la familia, otros acontecimientos que sucedan fuera del control del niño y de la niña. Pero el simple hecho de preocuparnos por ese niño o por esa niña, le preguntemos y se sienta en un lugar seguro donde pueda expresar sus sentimientos, le va a ayudar muchísimo a sentirse mejor.
esto me ha recordado mucho al ejemplo que hablamos el otro día en clase, donde Nelia contaba que ella está en un voluntariado y se le pidió a los padres que escribieran una carta para los niños diciéndole cuáles eran sus sentimientos hacia esto. Entonces, los niños y las niñas no se esperaban ese comportamiento. Pues esto me ha recordado mucho porque si a lo mejor Noelia y los compañeros de Noelia no le hubieran pedido nunca a esos padres esa carta donde expresaban sus sentimientos, a lo mejor pues no se lo dice en el día a día. Entonces, el colegio es un buen refugio para que nosotros le preguntemos y para que sientan que es un lugar seguro donde pueda expresar sus sentimientos y que así pues se puedan sentir mejor. Por último, el tercer paso que podemos hacer en estos casos es compensar por el daño causado. Es necesario que el niño y la niña aprenda a responsabilizarse de sus propias acciones. Entonces podemos preguntarle al niño o la niña que ha agredido si precisa ayuda para encontrar la manera de ayudar al niño herido a sentirse mejor. Puede que así, juntos, pues se nos ocurra alguna idea por el niño herido. Por ejemplo, leerle un cuento, hacer un dibujo. El niño también puede optar por pedir disculpas, pero no conviene forzarle para que diga lo siento. Si la disculpa es sincera, surge más efecto. Por ejemplo, el cuento que mi grupo ha realizado va del perdón. Lo leímos aquí un día en clase y trata de un niño que hace cosas malas en la clase, pinta garabatos en los dibujos de los otros niños y las niñas y no se da cuenta realmente que está haciendo las cosas mal. Hasta que la profesora un día pues lee un cuento en clase sobre un niño que está haciendo cosas parecidas a lo que hace él. Y cuenta cómo el resto de la clase se siente muy triste con ese niño. Entonces el protagonista es cuando se da cuenta que está haciendo las cosas mal y pide perdón, pero sin forzarle, y cuando él lo siente de verdad. Ahora vamos a proceder a ver unos recursos tanto para niños y niñas como para padres, madres y profesores y profesoras, que nos sirva para gestionar las emociones. Todo esto es esencial para todo lo que estamos enseñando, ya que todo parte desde el ejemplo. Si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, ¿cómo vamos a pretender que nuestros alumnos y nuestras alumnas lo hagan? En primer lugar, un buen recurso para trabajar con los niños y las niñas la necesidad de saber gestionar las emociones es El monstruo de los colores, el libro del monstruo de los colores. Muchos de vosotros y vosotras pues lo conoceréis porque es muy interesante y se ha trabajado mucho durante todos estos años en la facultad. Pero bueno, os quiero enseñar un vídeo porque ya aparte de que conozcáis lo que es el contenido, me parece que esta docente pues explica muy bien y sabe transmitir muy bien el libro y así pues para que los niños sepan reconocer, identificar mejor las emociones y en un futuro pues puedan expresarlas de una forma adecuada. Siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada. ¿La rabia? ¡Arde al rojo vivo! Es feroz como el fuego que quema fuerte. Y es difícil de apagar cuando estás enfadado. Sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando tienes miedo, te sientes pequeñito y poca cosa y sientes que no podrás ser capaz de hacer lo que se te pide. La calma es tranquila, como los árboles, ligera como una hoja al viento. Ahora vamos a ver también un juego que es muy práctico en el que los niños y las niñas pues pueden identificar las emociones con situaciones cotidianas que pueden pasar en su día a día. Entonces pues los niños van
van a comprenderlas de una forma más correcta. Te propongo un divertido reto en el que tendrás que identificar las emociones. Si aprendes a reconocer tus 6 emociones básicas, habrás desarrollado un superpoder. ¡Vamos a jugar! Descubre la emoción número 1. Es el cumpleaños de Martín y tiene muchas ganas de sonreír porque lo está celebrando rodeado de personas a las que quiere. Le apetece mucho probar el pastel que le han preparado. Todos se lo están pasando muy bien compartiendo juntos estos momentos. ¿Cuál es la emoción que está sintiendo Martín? A. Miedo. B. Asco. C. Alegría. La respuesta correcta es C. Alegría es la emoción que está sintiendo Martín. Sigue descubriendo las emociones. Descubre la emoción número 2. Laura acaba de tener una pesadilla. Ha llamado a sus padres para que la consuelen. No era más que un sueño, pero parecía tan real que lo estaba pasando muy mal. Siente escalofríos, temblores y su respiración es muy rápida. ¿Cuál es la emoción que está sintiendo Laura? A. Sorpresa. B. Miedo. C. Tristeza. La respuesta correcta es B. Miedo. Esta es la emoción que está sintiendo Laura. Sigue descubriendo. Ahora, como ya he comentado antes, vamos a ver recursos para padres, madres, profesores y profesoras para que aprendan también ellos a saber gestionar sus emociones. Uno de los vídeos que había puesto, como lo comenté el otro día, es el que tenía Nereida, que me parecía muy interesante porque son los propios niños y niñas los que nos enseñaban a nosotros como adultos a gestionar esas emociones y a saber expresarlas. Entonces pues me pareció muy interesante, pero bueno, ya lo habíamos visto. Así que os pongo un trocito del primer vídeo. Como es muy largo, pues yo le voy a dejar el enlace a mis compañeras y si vosotros queréis seguir viéndola, igualmente está en la bibliografía, ¿vale? Para que no se haga muy pesado. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador.
De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades. Bueno, pues vamos a continuar después de haber visto los recursos para trabajar las emociones tanto con niños, niñas, padres, madres, profesores y profesoras. Vamos a ver la tercera pauta de las 7 que tenemos ante las situaciones que nos habíamos encontrado en el caso de Eric, un niño que no se sentía incluido en la clase. La tercera pauta pues sería preguntarle al niño si le serviría tomarse un respiro. Antes que nada, después de haber reconocido las emociones y después de haberle enseñado John lo que es el tiempo de respiro positivo, no sé si vosotros lo sabéis, os tenía preparada una serie de preguntas, pero bueno, como no la puedo hacer ni puedo escucharos, pues bueno, os comento un poco de lo que se trata el tiempo de respiro positivo, que se relaciona con el tiempo de la calma del que estuvo hablando Nereida, como he comentado antes. Vale, pues se trata de una herramienta de las muchas que tiene la disciplina positiva que nos ofrece una alternativa respetuosa a la hora de educar a nuestros hijos, hijas o a nuestros alumnos y alumnas. ¿Vale? ¿Qué enseñamos con este tiempo de respiro positivo? Pues el mensaje más importante que estamos transmitiendo es que les amamos y que les acompañamos a pesar de que no se hayan comportado adecuadamente. Sí es verdad que siempre deberíamos preguntar si quiere ir solo, sola o acompañado o acompañada. Le podemos ofrecer que si quiere ir con algún amigo o amiga o que le podemos acompañar nosotros mismos. Los niños y las niñas que se encuentran excluidos suelen aprovechar esta ocasión para sentirse acompañados y acompañadas. Así, a la misma vez que se calman, pues se sienten incluidos con el resto de los compañeros o con nosotros. Y es que si en el momento en el que el niño más necesita nuestro apoyo, nuestra guía y nuestro acompañamiento, nosotros le aislamos en una esquina o le sentamos en una silla de pensar, que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo, no solo le estamos avergonzando y humillando, sino que estamos ignorando sus sentimientos. Con el tiempo de respiro positivo estamos acompañando a ese niño o a esa niña cuando más lo necesita y estamos validando sus sentimientos. Sentir tristeza, rabia, celos, frustración es normal y nadie debe ser castigado o castigada por ello. Ahora vamos a continuar con el cuarto paso, que es dejar que el niño exponga su punto de vista. Cuando Eric ya se ha calmado y se siente mejor, John y Eric pueden comentar juntos el por qué se siente herido Eric y buscar maneras para que se sienta mejor. Eric a lo mejor se siente ya preparado después de este tiempo para contar cómo se sintió y por qué le ocurre ese sentimiento encontrado que le estaba pasando. Ya puede explicar que se sintió mal cuando John le castigó el primer día sin jugar con los dinosaurios que estaba tirando al suelo, cuando al otro niño de la clase el día anterior que estaba tirando los bloques de madera pues no le dijo nada. Entonces John puede aprovechar esta oportunidad en la que el niño ya le ha explicado sus sentimientos para comentar lo que había pasado realmente, la postura que Eric no ha visto o no ha entendido. Entonces le dirá: mira, Eric, esta misma mañana hemos tenido una reunión
en la que se ha explicado que las cosas no se podían tirar al suelo y que por eso había tenido un trato diferente con él. Además, John puede pedirle una solución que le parezca justa a Eric. Así, al gestionar los sentimientos primero, como hemos visto con los recursos anteriores, ambos, tanto el profesor, la profesora como el alumno y la alumna, pues pueden pasar a buscar la solución juntos del problema. El quinto paso es buscar un momento pasado el conflicto para buscar soluciones. Se le puede enseñar a Eric diversas maneras de actuar cuando sienta unas emociones difíciles. Esa misma mañana, pues John le puede decir a Eric que le gustaría hablar con él y este seguimiento va a hacer que se vaya fomentando el crecimiento positivo y ayude a Eric a evitar problemas en el futuro. John le puede explicar a Eric que la próxima vez que se sienta herido, que puede dirigirse a él e intentar poner nombre a los sentimientos. Como hemos visto, los recursos que hemos explicado antes, como el cuento del monstruo de los colores, el juego del nombre de poner nombre a las emociones. Y por último, podríamos preguntarle al niño o la niña qué ideas tiene para la próxima vez que le ocurra alguna situación parecida. Valorar la respuesta que nos dé y comentarle que esperamos que use esas ideas para la próxima vez que se sienta herido o herida. El sexto paso sería reparar el daño, compensarlo o compensarla. ¿Qué pasa con las acciones destructivas que ha hecho Eric? Pues tenemos que recordar que hacer que el niño se sienta peor no va a animarle a actuar mejor. Las represalias y el castigo son reacciones típicas que tenemos los adultos muchas veces ante el comportamiento destructivo de los niños y de las niñas. Pero a menudo esto consigue que se vaya creando más venganza. En lugar de ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues deberíamos esperar que el niño o la niña se responsabilice de reparar el daño provocado. Es verdad que es muy difícil en muchas ocasiones, pero tenemos que trabajar como futuros docentes también nosotros la paciencia. No debemos pensar que por esto Eric se ha salido con las uñas. Al final, él y John y nosotros como futuros docentes tendremos que acordar un plan con ese niño o con esa niña para reparar el daño causado. Tenemos que tener siempre presente que cuando el enfoque se centra en las soluciones, el resultado puede ser un cambio en el comportamiento. Esta es una frase del libro que me ha gustado mucho porque resume todos estos pasos que hemos estado viendo para saber enfrentarnos a una situación así. Muchas veces intentamos cambiar el comportamiento de un niño o de una niña cuando él o ella no sabe realmente lo que está haciendo, o lo único que no sabe es expresar lo que está sintiendo. Por eso nosotros como futuros docentes tenemos que tener esa capacidad y esas herramientas para enseñarle al niño a identificar esas emociones, para que sepa expresarlas y así podamos dialogar con ellos y encontrar la solución a todos los problemas que se nos planteen. Por último, la séptima pauta que vamos a ver es ayudar al niño o la niña a sentirse incluido o incluida. Hemos visto maneras para gestionar el comportamiento de un día, como en el ejemplo de John y Eric, acercándose, haciendo muchas otras pautas que las que hemos visto, pero para que el cambio sea duradero y Eric siga sintiéndose incluido, John debería ofrecer a Eric la sensación de pertenencia al grupo de la clase. ¿Cuál sería una buena pauta? Pues que John empezara una conversación en la clase de lo bien que nos sentimos cuando los demás quieren estar con nosotros. John puede elegir a Eric, por ejemplo, para repartir el desayuno y después preguntar ¿quién más quiere ayudar a Eric? En vez de hacer la pregunta ¿quién más quiere repartir el desayuno? Es decir, hace una pregunta incluyéndolo ya directamente a él. Entonces, después de que muchos niños y niñas levanten la mano para ayudar a Eric, John, el profesor, pues irá a Eric y le dirá mira todos estos niños y niñas que han levantado la mano para colaborar contigo. De esta manera, John ayuda a convertirse a Eric en un miembro activo de la clase, además de ayudarle a percibirse como una persona que cae bien a los demás y que los otros y las otras pues quieren compartir las tareas también con él.
Por último, tenía un ejemplo de un libro que me parecía muy interesante, que es para trabajar la inclusión con los niños y con las niñas. Pero como, bueno, pues no lo puedo leer, os lo voy a dejar igualmente en la bibliografía, ¿vale? Pero os cuento un poco de qué va este libro. Se llama Por 4 esquinitas de nada y trata de una clase que son todos círculos y uno de ellos un rectángulo. Intentan hacer todo lo posible para que el rectángulo entre en la clase por la puerta circular. Les quieren cortar los lados del rectángulo, quieren doblarlo para que así puedan entrar en esta clase. Hasta que por fin se dan cuenta que él es así y que no tiene por qué cambiar con tal de ser como los otros y las otras niñas de la clase y entrar por una puerta por la cual no cabe. Entonces finalmente deciden hacerle 4 esquinitas de nada a la puerta para que su compañero pues pueda entrar con ellos y con ellas. Y con esto me despido y nada, espero que os haya gustado y que no se haya hecho muy pesado. Os dejo con mi compañera que terminará de explicar las diapositivas que quedan.